Tras ser anulado el primer juicio por indefensión, por, entre otros motivos, negarse la juez María Dolores García Fuentes a reproducir la grabación de los hechos, se repitió el juicio con nueva juez, Concepción Ferrer Mejía. En esta ocasión solo acudió una de las feministas, dando a las demás la espantada. No se presentaron ni Esther Manchón Plantada, acusada, ni Ana María Pérez del Campo, ni Rosa Sansegundo, ni Ana Vázquez, que intervinieron como testigos en el anterior juicio. Tampoco apareció la abogada Carrasco Serrano, que representó a las feministas en el anterior juicio, pues entonces no sabían que los hechos habían sido grabados y admitidos como prueba. La feminista Mónica Herrero Matas, en su turno de última palabra, alegó que la habían utilizado y abandonado a su suerte. Actitud esta que nos sorprende en quienes viven de la mentira y de la falsedad. La celebración del acto de... Buenos días, vamos a dar comienzo a la celebración del acto de juicio señalado para el día de hoy en las presentes actuaciones de juicio de faltas seguidas en este juzgado bajo el número 456 del año 2009. Vamos a ver, Francisco Zugasti-Agüí. Sí, con la venia señoría vamos a proponer una cuestión previa. Dígame. Si es a la vista de la resolución de la Audiencia Provincial resolviendo el recurso de apelación que se interpuso contra la sentencia que se dictó como consecuencia del anterior procedimiento, interesaríamos que la audición de la grabación de los hechos se practique con carácter previo a las declaraciones de las partes a fin de garantizar la contradicción de las mismas y puedan ser interrogadas sobre dicha audición después de haber sido oídas. Bien. ¿El señor Zugasti alguna manifestación a este respecto? Sí. No, yo encantado de que se escuche la grabación. De hecho, fui yo que la aportó y, en fin, al juicio anterior. Por su parte, señor letrado, ¿alguna manifestación? Yo precisamente lo mismo, porque la Audiencia Provincial dispone que se reproduzca antes, con anterioridad, para poder entrar en el debate y que los hechos sean contradictorios. Pero yo quisiera también hacer Mónica, una cuestión previa. por favor, señor. Sí. Mónica, ¿querría usted decir, siéntese? Digo que querría decir... Bien, siéntese. ¿Alguna cuestión o alguna manifestación a este respecto en cuanto a la audición de la grabación? Nada, ¿verdad, señora? Bien. Ahora sí, tiene la palabra. Y le recuerdo que la que dirige el acto soy yo y que soy yo la que tiene que repartir el turno de palabra, ¿bien? Disculpe. Póngase de pie, por favor, señora, acérquese al micrófono. Es que yo quiero hacer... Perdóneme, que yo quiero hacer una cuestión. Por eso le estoy dando la palabra. Vale, perdone. O sea, yo quería... En fin, nosotros pusimos una denuncia a 5 personas. El juez que instruyó la causa, sin motivar, y vamos, es que no figura por ningún sitio en el expediente, el por qué ha eliminado a 3 de las personas denunciadas. En fin, me gustaría que alguien me lo explicase. Bien, ¿alguna otra cuestión? Sí, por otra parte, el juez que instruyó la causa las abrió como diligencias previas y lo cambió a juicio de faltas. Nosotros hemos denunciado varios delitos. Por ejemplo, a mí se me detuvo por una persona que se hizo pasar por Policía Nacional. Eso, si no me equivoco, son 2 delitos, suplantación de identidad y detención ilegal. ¿Cuál es la cuestión que plantea, señor? Pues que se cambie la clasificación del pleito a diligencias previas, a lo que sea conveniente, porque aquí hay delitos, no solamente es una cuestión de faltas. Segunda cuestión, ¿alguna otra cosa? Sí, yo solicité en su día que se citase a ciertos testigos y se me han negado de forma genérica, alegando que no tenían nada que ver a la hora de esclarecer los hechos. Y claro, estoy en completo desacuerdo, porque estos testigos sí que tienen que ver para explicar y dilucidar lo que sucedió y por qué. Por ejemplo, las otras 2 personas que nos denuncian, bueno, en realidad nos denuncian más, pero en fin, uno es Mónica, que está aquí presente, aportan un parte de lesiones que es el que da lugar, por cierto, a otro procedimiento. Yo he pedido que venga el médico que las atendió para que se rectifique. Se me ha negado. ¿Está el contenido de su escrito? ¿Alguna otra cuestión, señor? Me gustaría detallar uno por uno los testigos el por qué. Me consta las actuaciones, el contenido de su escrito, de hecho. ¿Alguna otra cuestión? Pero vuelvo a insistir, perdóneme, pero es que si luego va a la Audiencia Provincial o usted, me parece que es de sentido común que yo explique el por qué quiero que esos testigos declaren. Sí, verá, el contenido consta su escrito las actuaciones. Ahora le daré una respuesta a la cuestión que plantea y luego, como sabe, en la fase de proposición de prueba podrá
proponer a aquellos testigos cuya intervención en este acto solicita. Entonces, en este momento, si lo que usted plantea, que es lo que yo entiendo, y si no me corrige el error, es que solicitó la citación de unos testigos y se le negaron de forma genérica, ha quedado clara cuál es su pedimento en este momento. ¿Alguna otra cuestión, sin perjuicio de que luego en la fase de proposición de prueba, lógicamente, tendrá de nuevo la palabra? Bueno, pues la última. Las 3 personas que faltan en el procedimiento, porque el juez las eliminó, para entendernos en lenguaje coloquial, esas 3 personas junto con otra cuarta, que eran las ponentes en aquel día, cuando se produjeron los hechos, a su vez, al día siguiente de poner yo puse la denuncia en Guardia Civil el mismo día de los hechos y luego amplié aquí en el juzgado de guardia, pero al día siguiente ellas dieron una rueda de prensa y avisaron o manifestaron en la rueda de prensa que a su vez nos habían denunciado. Y efectivamente nos denunciaron, eso sí, lo pusieron en el juzgado de Plaza Castilla, juzgado número 8. Síntesis, ¿cuál es la cuestión pues que eso se dio traslado al juzgado número 4 del Escorial. El juzgado 4 del Escorial lo tramitó, lo archivó sin más, la otra parte no lo recurrió. Esto es que ahora mismo hay 2 juzgados, el 1 que estamos y el 4, que han visto de la misma causa. Yo lo avisé tanto en el 4 como en el 1, que estaban viéndolo en 2 sitios distintos, y no se me ha hecho caso. ¿Alguna otra cuestión, señor? Nada más. Perfecto. Bien, pues siéntese de momento. Bien. Gracias. Vamos a ver, las cuestiones planteadas, todas ellas se plantearon en su momento en el recurso de apelación. Entiendo que, lógicamente, se le notificó la sentencia recaída en segunda instancia que hacía expresa referencia a cada una de estas cuestiones. Sin perjuicio de ello, y como no quiero mermarle de ninguno de sus derechos en este acto, vamos a proceder a su análisis con traslado al resto de las partes. ¿El Ministerio Fiscal, alguna manifestación? Sí, con la venia, señoría. Respecto de 3 de ellas, interesamos la desestimación de las cuestiones previas planteadas porque ya tuvieron oportuna respuesta en la sentencia dictada por la Audiencia Provincial en sede de apelación como consecuencia del anterior procedimiento. Respecto de la calificación de los hechos como delito, la propia Audiencia Provincial dice que la resolución en que se reputó falta a los hechos de vino firme y no pudo recurrir en su momento, por lo que esa calificación de falta habría de estarse, y la sentencia de la Audiencia Provincial en este sentido es firme. En segundo lugar, respecto de la preterición de 2 o 3 de las denunciadas y la existencia de otro procedimiento, lo mismo cabe decir, han sido resueltas por la Audiencia Provincial en la sentencia dictada en esa apelación, en el sentido de que no cabría traer al procedimiento a otros denunciados distintos de los existentes en este momento, por cuanto los hechos estarían prescritos respecto de los mismos, y aludiendo también o resolviendo la Audiencia Provincial desestimando las alegaciones del recurrente en cuanto a la existencia de otro procedimiento que no es por los mismos hechos, sino por hechos distintos. Respecto a los testigos que se proponen como cuarta cuestión previa, esta representación pública ignora la relación que tienen con los hechos y, por lo tanto, la pertinencia de dicha testifical. Nada más, señoría. Señor Letrado. Con la venia, aun conociendo de todas maneras la resolución, la sentencia de la Audiencia Provincial, sí quiero adherirme a lo propuesto por el denunciado, por lo siguiente, y soy muy breve, en cuanto al tema de la calificación jurídica. Yo no era parte en el procedimiento, pues bueno, cuando aquello se recurrió no era parte, y entiendo lógicamente que sí que los hechos tenían una entidad mayor que el de faltas. En concreto, sí hubo una detención porque se les impedía salir. Bien, en cuanto a la preterición de una serie de personas que debían ser imputadas, lo entiendo también así, y lo entiendo, tan es así que de hecho vinieron en el juicio anterior anulado a declarar como testigos. Bien, sobre estos no se pronuncia la Audiencia Provincial sobre los hechos que a ellos se les imputa, sino sobre el tema de si se recurrió o no se recurrió en debida forma la transformación de procedimiento penal a juicio de faltas, de procedimiento abreviado, perdón. En cuanto a la existencia de otro procedimiento, ahí sí que me interesa hacer referencia por lo menos a que quede constancia del número de actuaciones. Eran las diligencias previas de procedimiento abreviado 1358/2009. Estas actuaciones se siguieron por una denuncia donde las 3 denunciadas no incluidas en esta causa, que vinieron 4 y otra más, denunciaron precisamente estas supuestas agresiones, y aquello fue archivado. Por tanto, aunque la denunciante ahora es diferente persona a las que denunciaron, sí entiendo yo que es un archivo firme. Y finalmente, en cuanto a los testigos, pues nada, adherirme a los testigos que solicito de contrario, que ha solicitado la otra parte. Y también es verdad, conociendo que en un juicio de falta se tiene que venir con la prueba, que no se puede solicitar ahora su incorporación. Nada más.
Mónica, ¿alguna manifestación a todo esto? Entiendo que no, ¿verdad? Bueno, vamos a ello. Verán, como decía, estas cuestiones vienen siendo resueltas, fueron resueltas por la Audiencia Provincial en la sentencia que recayó, como dije, en segunda instancia, pero también se le ha dado respuesta durante la tramitación del procedimiento, y en este caso me refiero a la calificación de los hechos. La calificación de los hechos viene dada desde que se dicta auto transformando a juicio de faltas las iniciales diligencias previas. Les diré la fecha. Desde resolución de 4 de enero de 2010. Bien, es esa resolución la que determina que el procedimiento se va a seguir por el trámite, se lo he dicho mal, 16 de noviembre de 2009, por el trámite previsto para el juicio de faltas. Esa resolución no fue recurrida, es una resolución firme y por tanto, y en ese momento es en el que el juzgador decide reconducir el procedimiento por los trámites del juicio de faltas y, como digo, ninguna pretensión de impugnación se dirigió contra la misma, por tanto es firme y se continúa por esos trámites. Así viene siendo y lógicamente es incluso reconocido por usted mismo en alguno de los escritos que presenta, por tanto ninguna cambio en ese sentido se puede efectuar en cuanto a la calificación que fue efectuada de los hechos, porque no se arbitraron los medios legales previstos y puestos a disposición de las partes para la transformación de esa calificación y del contenido decisorio de ese, en concreto, en este caso, auto. En cuanto a que no se dirige el procedimiento contra otros denunciados que sí lo fueron inicialmente, bien, aun cuando fuera así, y el criterio durante la inicial tramitación de la causa como diligencias previas fuera no dirigir el procedimiento contra estas personas y luego en el juicio de faltas no ser citados como tales denunciados y por tanto no trasladarles la imputación que se produce en ese momento con la citación y la copia de la denuncia en sede del juicio de faltas, y aun cuando se estimara que podría haberse dirigido el procedimiento contra ellos, y al margen, lógicamente, esta juzgadora desconoce el criterio que se observó o el motivo por el cual no fue dirigido el procedimiento contra estas personas. A día de hoy, los hechos que pudieran imputarse a los mismos estarían prescritos y, por tanto, su responsabilidad criminal, conforme ordena nuestro Código Penal, aún aplicando el plazo prescriptivo establecido para las faltas a partir del dictado de la resolución que, como dije, reconduce el procedimiento por los trámites del juicio de faltas, aun siendo discutible que esto fuera así y no tuviera que aplicarse desde el momento inicial de la causa. Ninguna dirección del procedimiento se dirige contra estas personas, por tanto, en este momento es imposible, conforme al Instituto de la Prescripción, llevar a cabo tal dirección del procedimiento contra los mismos y, por tanto, la imputación o atribución a los mismos de su presunta comisión. En cuanto a la otra causa, en el mismo sentido, ya hubo un pronunciamiento sobre esta cuestión y entiendo que es una causa diferente. El propio letrado mantiene que son otras personas las que intervienen en este procedimiento. No hay lugar a apreciar la cosa juzgada en tanto en cuanto concluye, parece ser también, y como digo, parece ser por una resolución de sobreseimiento provisional, por tanto ninguna influencia en principio ha de observarse y apreciarse en cuanto a los concretos hechos que van a ser objeto de enjuiciamiento en esta sede. Por último, restaría la citación o la solicitud previa de citación de testigos para su comparecencia a este acto. Bien, en cuanto a esta cuestión, el ahora interviniente recibió respuesta de este órgano judicial mediante resolución de 7 de marzo de 2011, estableciendo expresa y literalmente que, por último, respecto de lo propuesto en el punto tercero, no ha lugar a la citación de los numerosos testigos propuestos, ni a librar exhorto para que la Universidad Complutense de Madrid remita el certificado interesado, sin perjuicio de que por la parte sea aportado y traiga a los testigos y considere necesarios, sin perjuicio de su admisión o no en el momento procesal oportuno. Esta es la respuesta que recibe, y ninguna manifestación ni impugnación se ha llevado a cabo contra esta resolución durante la tramitación y, por tanto, en el seno de la causa. Por tanto, en vamos a ver, Francisco Zugasti Agüí. Sí, con la venia señoría vamos a proponer una cuestión previa.
Dígame. Si es a la vista de la resolución de la Audiencia Provincial resolviendo el recurso de apelación que se interpuso contra la sentencia que se dictó como consecuencia del anterior procedimiento, interesaríamos que la audición de la grabación de los hechos se practique con carácter previo a las declaraciones de las partes a fin de garantizar la contradicción de las mismas y puedan ser interrogadas sobre dicha audición después de haber sido oídas. Tras ser anulado el primer juicio por indefensión, por, entre otros motivos, negarse la juez María Dolores García Fuentes a reproducir la grabación de los hechos, se repitió el juicio con nueva juez, Concepción Ferrer Mejía. En esta ocasión solo acudió una de las feministas, dando a las demás la espantada. No se presentaron ni Esther Manchón Plantada, acusada, ni Ana María Pérez del Campo, ni Rosa Sansegundo, ni Ana Vázquez, que intervinieron como testigos en el anterior juicio. Tampoco apareció la abogada Carrasco Serrano, que representó a las feministas en el anterior juicio, pues entonces no sabían que los hechos habían sido grabados y admitidos como prueba. La feminista... Bien. ¿El señor Zugasti alguna manifestación a este respecto? Sí. No, yo encantado de que se escuche la grabación. De hecho, fui yo que la aportó y en fin, al juicio anterior. Por su parte, señor letrado, ¿alguna manifestación? Yo precisamente lo mismo, porque la Audiencia Provincial dispone que se reproduzca antes, con anterioridad, para poder entrar en el debate y que los hechos sean contradictorios. Pero yo quisiera también hacer Mónica, una cuestión silencio, previa. por favor, señor. Sí. Mónica Izquierría. Mónica Herrero Matas, en su turno de última palabra, alegó que la habían utilizado y abandonado a su suerte. Actitud esta que nos sorprende en quienes viven de la mentira y de la falsedad. La celebración del acto de... Buenos días, vamos a dar comienzo a la celebración del acto de juicio señalado para el día de hoy y las presentes actuaciones de juicio de faltas seguidas en este juzgado bajo el número 456 del año 2009.